Bueno, saludos, ¿cómo están ustedes? Yo con la gripe bastante mal y por eso les pido disculpas si tenemos que suspender por un exceso de tos. Ya nosotros sabemos calcular estos parámetros. Estos parámetros se obtienen a través de las pruebas en vacío, las pruebas de rotor bloqueado y midiendo la resistencia del estator con una corriente continua o con un ohmmetro. Y vamos a resolver este problema que lo tomamos del Chapman. ¿Por qué lo tomamos del Chapman? Porque en el Chapman este problema lo hacen con este circuito. Mientras que nosotros estamos trabajando es con este circuito. Es el que hemos aprendido. Claro, hay una evidente diferencia y nosotros entonces tenemos que comparar los resultados porque este es más preciso que este y obviamente tenemos que ver qué tan desviados estamos por nosotros haber hecho esto, que es evidentemente más fácil que resolver este. Entonces vamos a ir identificando cosas. Es un motor de inducción de 4 polos, tiene una tensión de línea de 460 volts. Recuerden que esto refleja una fase del estator y como el estator, las bobinas del estator están conectadas en estrella, y esta es una tensión de línea, para que sea tensión en estrella, esta tensión, para que sea tensión de fase, hay que dividirla entre raíz de 3. Aquí va a ser raíz de 3. 460 entre raíz de 3. Entonces, nos dan la potencia de la máquina, nos dan su frecuencia. R1 es este señor, para nosotros R1 también es ese. R2 es este señor, para nosotros R2 también es ese. Para él X1 es este, para X2 él es este. Para nosotros aquí está X1 más X2, está aquí englobado. Le dan XUM y no le dan RC. Porque él dice lo siguiente: las pérdidas por rotación totales son 1100 vatios. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que cuando ellos hicieron la prueba de vacío, que es la que mide las pérdidas aquí por corrientes de histéresis y por corrientes parásitas y ciclo de histéresis, ellos también incluyen las pérdidas por fricción y torbellino. Nosotros también aquí lo incluimos, pero entonces ellos dicen que como en vacío esto siempre va a suceder y si después le conectan cosas, esto sigue sucediendo igual, ellos pueden agrupar ahí todo eso y lo convierten ya en pérdidas rotacionales. Y al hacer eso quitan la RC, porque ya no tienen, no es dato RC, porque, repito, todo eso lo pasaron a pérdidas rotacionales. Evidentemente nosotros también lo vamos a hacer así, ya que vamos a asumir pérdidas rotacionales. Entonces, vamos a ir resolviendo las preguntas. Nos piden la velocidad de la máquina, la corriente del estator, el factor de potencia, la potencia convertida y la potencia de salida, los torques inducidos y en la carga y la eficiencia de la máquina. Conociendo que el deslizamiento es 2,2. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es que calculamos la velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo rotante. Aquí no hay diferencia, porque aquí se usan 60 Hz y aquí 4 polos. Ellos también dan el mismo resultado. Y aquí lo expresamos en radianes por segundo. Aquí está en revoluciones por minuto. Con eso calculamos la velocidad del motor, que tampoco tenemos ninguna diferencia. Pero la Z total sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque para él calcular la Z que hay aquí, la Z total es esta impedancia en paralelo con esta impedancia y el resultado de ese paralelo va en serie con esta impedancia. Esa es la Z total de él. Nosotros no lo hacemos así, porque nosotros simplemente lo que hacemos es que decimos que la impedancia total es esta impedancia nada más. Y por eso para nosotros dividimos el voltaje de fase entre esta impedancia y ya nos da la Z total, que ya prácticamente la tenemos construida, mientras que él tiene que resolver estos paralelos y después las series. Bien, bueno, nosotros lo hacemos así y da un valor. Perdone.
La corriente entonces para nosotros es la tensión de fase entre la Z total y aquí da 20,33 con un ángulo de 34,68. A él le da aquí como 18, tanto amperes. Estamos muy cerca, yo ni siquiera le busqué la desviación. Y el factor de potencia es el coseno de este ángulo, 0,82. A él le da casi lo mismo en atraso. Luego viene la potencia de entrada, que se puede expresar directamente en valores de línea, que es raíz de 3, voltaje de línea y de línea, por el factor de potencia, que es este señor. Eso da esto. Este resultado, si usted lo compara con el resultado que le da llama, da con una desviación de 6,3%. Cae dentro de lo que se estima normal. Estas son las pérdidas en el rotor. Las pérdidas en el rotor es 3 y su 1 al cuadrado por R1. A nosotros nos da 480,67. Y si usted a la potencia de entrada le resta las pérdidas en el rotor, le da la potencia que está en el entrehierro. Esta potencia todavía no es mecánica, sino es todavía electromagnética. ¿Cuál es la potencia convertida ahora sí en mecánica? Bueno, a esta potencia usted le va a restar las pérdidas en el rotor, que se calcula a través de esta ecuacióncita y da este valor. Y a esta potencia, que sí es mecánica, esta que está aquí, que sí es mecánica, usted le quita las pérdidas rotacionales, que fueron el 1100 que nos pusieron por aquí, que se la restamos en agua. Entonces a nosotros nos da esto. Eso da una diferencia con respecto al resultado del Chapman de 1,12% nada más. Y esto se especifica en HP. Conocido esto, yo puedo calcular el par inducido y el par de la carga. El par inducido se calcula con la potencia en el entrehierro, que es esta potencia que está aquí, dividido entre la sincrónica. Esta es la inducida, eso da 68,1. Y la potencia, el torque en la carga, se da con la potencia de salida y la velocidad del motor en la carga, que da este valor que está aquí. Y la eficiencia es el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada por 100. A nosotros nos dio 86,1 con una desviación de 2,76%. Es prácticamente el mismo valor. Disculpen. El Chapman más adelante en el 6.5, con los mismos datos, calcula el deslizamiento máximo que puede tener la máquina y su torque máximo. A nosotros nos da el deslizamiento máximo 0,196, que coincide con el resultado del Chapman, y el torque máximo, aplicando la fórmula que da Chapman, que es 654, a nosotros nos da 240,1 Nm, con una desviación del 4,8%. Y bueno, vamos a dejarlo hasta allí, porque vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cómo va el tiempo. O no, vamos a dejarlo hasta ahí. Y en la segunda parte vamos a hablar de cómo es la curva torque, velocidad de la máquina. Hasta luego.